Comenzamos con una de mis unidades favoritas. Mi favorita propiamente dicha es la de acto jurídico, que viene después, pero ya comenzamos con la última etapa. ¿Se acuerdan que yo les dije que todo derecho privado parte general se basa en tres grandes fenómenos? En un gran fenómeno, que es la relación jurídica, y en sus tres elementos. El sujeto de la relación jurídica, que lo estudiamos con todo lo que es persona, capacidad, etc. El objeto de la relación jurídica, que lo estudiamos con toda la teoría de los bienes y de las cosas. Y ahora comienza la causa, que notarán que como la causa comienza en esta unidad, que es la unidad 8 y termina en la 13, quiere decir que le vamos a dedicar una buena cantidad del programa a la causa. Porque vamos a aprender un montón de cosas que son fundamentales para la comprensión del derecho, para todo el viaje. Razón por la cual les recomiendo que presten mucha atención, porque esto se aplica en casi todos los derechos. El día de mañana en administrativo ustedes van a estudiar la teoría del acto jurídico administrativo y tienen que saber qué es un acto jurídico, ¿no? El día de mañana en obligaciones ustedes van a trabajar la teoría de la fuente de las obligaciones y también tienen que saber que el fenómeno de la causa. Entonces bien, ¿qué es causa? Si nos remontamos al vocablo sin connotaciones jurídicas. ¿Qué es la causa de algo? Aristóteles hace, eso les va a decir el profe, porque al profe le gusta mucho Aristóteles, los que hayan estudiado Introducción a la Filosofía del Viejo Plan, ¿se acuerdan? Aristóteles separaba las cuatro causas. La causa fin, la causa fuente o eficiente, la causa material y la causa formal. Pero en general, cuando uno habla de causa en el vocablo general, habla de alguna de estas dos. Causa fin o causa fuente. Yo realicé esta cosa a causa de que quería adquirir el bien, o yo realicé esta cosa a causa de que mis padres me prepararon psicológicamente para esto, ¿no? Causa fuente, causa fin. Entonces bien, cuando hablamos de la causa de la relación jurídica, ¿de cuál estamos hablando? Bueno, vamos a hablar de las dos eventualmente, pero ahora en lo que estamos hablando, yo les había hecho un esquemita. Teníamos sujeto, objeto, y les había dicho que acá venía la causa, que era la razón por la cual estas dos personas estaban en medio de una relación jurídica. Es decir, lo que vamos a analizar en esta unidad en particular es la causa fuente. De dónde nace o de dónde surge o qué situaciones en el mundo del derecho pueden llegar a producir la existencia de una relación jurídica. Entonces, bien, ¿qué suele generar, qué puede generar una relación jurídica? Un hecho jurídico. Un hecho jurídico es justamente eso, un acontecimiento vamos a hacer todos los elementos. Acontecimiento que según el derecho produce nacimiento, modificación o extinción de situaciones o relaciones jurídicas. Entonces, bien, primero acontecimiento. La palabra acá es utilizada no de manera, no es que es cualquier palabra, sobre todo, ¿y por qué les digo? Porque la palabra, nosotros podemos ver acto jurídico, que es un tipo de hecho jurídico, ¿no? Eso ya lo estudiaron en la unidad 7 de Introducción al Derecho, ¿se acuerdan? Hechos y actos jurídicos. Habíamos visto que el acto jurídico es un tipo de hecho jurídico, pero ¿qué es lo que pasa? La palabra acontecimiento significa algo que ocurre. Utilizamos acá la palabra acontecimiento porque tanto los hechos de la naturaleza como los hechos humanos pueden ser hechos jurídicos. ¿Y por qué hago esta aclaración? Para que el día de mañana, cuando ustedes estén en el final y les toque actos jurídicos, no utilicen la palabra acontecimiento.
Porque acontecimiento solamente se aplica a hecho jurídico en base a que necesitaba una palabra que me englobe tanto lo humano como lo natural. Entonces después vamos a ver que la palabra que engloba la acción natural en acto jurídico es acto voluntario, que ya vamos a analizar un poco más en profundidad en esta unidad. Entonces es un acontecimiento, es algo que ocurre. Después aparece esto, que según el derecho. Esto es una novedad que tiene el nuevo Código Civil. El nuevo Código Civil se diferencia del viejo código. El viejo código decía todo hecho susceptible de producir, y venía nacimiento, modificación, extinción de derechos y obligaciones. Ya los derechos y obligaciones ya les comenté, no va más, porque obligaciones es una cosa muy puntual que van a estudiar en toda una materia el año que viene, una materia muy linda, pero no es lo mismo que deberes jurídicos. Entonces, situaciones o relaciones jurídicas es la terminología que utiliza. Entonces, bien, esta idea de que según el derecho, lo que buscaba era limitar un poco la órbita de los hechos jurídicos. Porque con la vieja idea, por ejemplo, hecho susceptible de producir efectos jurídicos, yo les pregunto, si yo estornudo, ¿es un hecho jurídico? Bueno, pero como un estornudo es susceptible, porque si yo estornudara en determinado ángulo y mi estornudo, por ejemplo, manchara algo, o que hiciera que pierda valor, o yo le rompo la nariz a alguien en el estornudo, sería un hecho jurídico, porque sí produciría el nacimiento de una relación jurídica que es la reparación del daño. Entonces, en el viejo código, un estornudo, produzca o no produzca efectos jurídicos, era hecho jurídico. ¿Por qué? Porque era susceptible. En cambio, en el nuevo, para que sea hecho jurídico, tiene que efectivamente producir. Entonces el verbo ya está en pasado, produce, o más que en pasado, en efectivo, podríamos decirlo. No sé si es un tiempo verbal efectivo. Y esta idea de que según el derecho es una adición que sacamos a los alemanes, que es la idea del supuesto de hecho, el supuesto jurídico. El supuesto jurídico, ¿qué nos dice? Que necesitamos que jurídicamente esté contemplada la idea esa. El estornudo no va a estar contemplado como estornudo. Podemos buscar el Código Civil, cualquier parte que diga estornudo y no lo vamos a encontrar. Pero en una de esas encontramos un articulito que dice hecho involuntario. El hecho involuntario genera consecuencias jurídicas en la medida del enriquecimiento de la parte o por razones de equidad. Entonces, vemos que el estornudo es un hecho involuntario, vemos cuáles son las consecuencias jurídicas, produce el daño, sí hay una relación jurídica, produce responsabilidad, no, porque no es equitativo, listo. Entonces, la idea esta de que según el derecho, que es el Tatbestand, creo que es en alemán, supuesto hecho, y el cambio del tiempo verbal, que es producir, efectivamente producir, es el gran cambio que tiene el nuevo Código Civil en materia de hecho jurídico. No se los digo al pedo porque en el primer punto del programa está la visión normativa y el supuesto jurídico como criterio del nuevo Código Civil y Comercial. Bien. Después tenemos esto, nacimiento, modificación o extinción. Es un embole tener que decirlo así, es un embole. Y yo siempre que enseño esto les digo, ustedes pueden prescindir de algunas palabras y de otras no. Ustedes pueden prescindir de nacimiento, modificación o extinción. ¿Qué le tendrían que poner? Le tendrían que poner otro nombre. Por ejemplo, uno de los nombres que utilizamos es mutación jurídica o modificación jurídica. Si quieren decir nacimiento, modificación o extinción, está bien, porque van agarrando gimnasia, pero si ustedes dicen un acontecimiento que según el derecho produce una modificación jurídica en una relación o situación jurídica, no va a estar mal. No va a estar mal. Ahora, si ustedes no me mencionan situación y relación jurídica y me dicen derechos y obligaciones, sí. Si ustedes no utilizan la palabra acontecimiento o algo parecido, también. Entonces, bien. Situaciones o relaciones jurídicas, ya sabemos, son el átomo del que podríamos hablar del derecho, supera esta visión incorrecta de vocabulario que tenía tal vez Vélez, que hablaba constantemente de derechos y obligaciones, derechos y obligaciones. Bien. Esto es algo que
Algo han visto en Introducción al Derecho, sobre todo los que hicieron el nuevo plan. Ahora bien, ¿cómo se clasifican los hechos jurídicos? Los hechos jurídicos, nuevamente, creo que yo les comenté algo en la clase pasada, el tema de clasificación. Las clasificaciones tienen que ser útiles. ¿Yo por qué separo los hechos jurídicos de determinada manera? Porque cada una de esas clasificaciones va a tener un estatuto jurídico sobre el cual yo me voy a poder agarrar. Entonces, los hechos jurídicos, la primera división que vamos a tener es la de naturales y humanos. No me gusta la palabra humanos aquí, porque humano no es lo contrario de natural. Lo contrario de natural es toque. Lo contrario de natural es cultural. Pero bueno, como no tenemos, como no podemos elegir, en todos los libros les va a figurar humano. ¿Cuál es el gran problema de utilizar la palabra humano? De que hay algunos fenómenos que son humanos, que son naturales. Por ejemplo, ¿en qué fenómeno natural interviene el humano de una manera bastante activa? El embarazo es un hecho. ¿Qué situaciones o relaciones jurídicas crea? Más que el embarazo, yo me diría ya directamente al nacimiento. Pero sí, el embarazo genera relaciones jurídicas, ¿no? Hay alimentos durante el embarazo si hace falta. Si el niño adquiere derechos durante el embarazo, los adquiere y los tiene y los puede ejercer la madre, siempre y cuando, obviamente, bajo condición resolutiva de nacimiento con vida. Entonces, la pregunta es, ¿el nacimiento o el embarazo es humano o natural? No, es natural. Es natural porque vamos a hablar de hecho jurídico humano cuando esté dotado de algún grado de humanidad y principalmente de algún grado de cultura. Es decir, cuando lo que intervenga aquí no sea un fenómeno natural de la persona humana. Un ataque de epilepsia, que en este momento yo me tiro y rompo algo que es de ustedes, sería un hecho jurídico natural, a pesar de que lo estoy ejerciendo yo humano. ¿Por qué? Porque el humano tiene un enorme grado de naturalidad. Pero bueno, por eso les diría que presten atención a este humano y traten de desarrollarlo bajo la idea de cultura, no tanto bajo la idea de humano, de que participa o no un humano. Ahora, los hechos naturales son susceptibles de crear, modificar, nacimiento, modificación, extinción de relaciones jurídicas. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. De repente el nacimiento hace nacer un montón de relaciones jurídicas, la muerte hace nacer un montón de relaciones jurídicas, transfiere un montón de relaciones jurídicas, etc. Ahora, los hechos jurídicos humanos se dividen en dos grandes categorías. Los hechos involuntarios y los voluntarios. ¿Cuáles son los hechos voluntarios o los hechos humanos voluntarios? Son aquellos que están realizados con... Porque, a ver, hagamos un pequeño retroceso. ¿Qué significa que algo sea voluntario? Bueno, nosotros tenemos muy marcado el fenómeno de intencionalidad. ¿Y quién estudia que algo sea voluntario o involuntario? ¿Qué rama de la ciencia? Si ustedes quieren saber si alguien hizo algo voluntario o involuntario, ¿a quién le preguntarían? Un psicólogo, un psiquiatra, un neurólogo. Tenemos un montón pero coincidimos que son personas que estudian el fenómeno mental. Ahora, la voluntad psíquica es un fenómeno demasiado subjetivo para que nosotros en derecho nos ajustemos a él. Si de repente yo me ajusto a que el hecho voluntario va a ser aquel declarado por un psicólogo como voluntario o aquel realizado dentro de los estándares de voluntad de la psicología, me puedo llegar a quedar corto. ¿Por qué? Porque, no, mira, no quise engañarte, porque en realidad ha sido, ¿cómo se llama? Han sido mis trazos de vida que me han llevado hasta este momento involuntaria e inconscientemente a engañar. No. Entonces necesitamos un concepto jurídico de voluntad.
Entonces, el concepto jurídico de voluntad va a agarrarse en fenómenos que son absolutamente mensurables, que son el discernimiento, que debe ser el menos mensurable de todos, la intención y la libertad. Ahora, yo puedo tener discernimiento, intención y libertad, pero de nada me sirve si no lo exteriorizo. Entonces, a la par de estos elementos internos del acto voluntario, viene el elemento interno, el elemento externo, que es la exteriorización. El próximo punto recae específicamente sobre el acto voluntario de cada uno de los elementos, así que vamos a terminar la clasificación y después volvemos sobre estos elementos. Con respecto al acto involuntario, al hecho humano involuntario, tenemos un articulito ahí por el 1700 y pico en materia de responsabilidad, cuando un hecho involuntario va a generar algún efecto jurídico y algunas presunciones sobre cuándo un hecho jurídico es involuntario. Un hecho jurídico va a ser involuntario cuando sea realizado sin discernimiento. Porque ya vamos a ver que la falta de intención o de libertad no privan al acto de voluntario, sino que lo vician. Ya vamos a ver ahí. Y el código tiene una serie de normas respecto a que se presumen sin discernimiento los actos realizados por los menores, y plantea sin discernimiento los menores de 11 para los ilícitos y los menores de 13 para los lícitos. Y obviamente aquel que esté privado o con un padecimiento en su salud mental. Bien, ahora, los hechos humanos voluntarios se dividen en dos grandes categorías. Los voluntarios pueden ser ilícitos y lícitos. No vamos a problematizar mucho esta categoría porque es bastante obvia. Ilícitos es en la medida en la que el mismo esté prohibido de alguna manera, lícito en la medida en la que el mismo no esté prohibido. Y por último, los hechos humanos voluntarios lícitos se clasifican en dos: en acto jurídico y en simple acto lícito. Acá suelen tener alguna complicación sobre cómo diferenciarlos a los dos. El acto jurídico es, si seguimos toda la línea, es el acto voluntario lícito que tiene por finalidad inmediata. Esta finalidad inmediata es lo que me va a definir a mí el acto jurídico en diferencia al simple acto lícito, que tiene como finalidad inmediata la producción, o es decir, el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Mientras que por el otro lado el simple acto lícito va a producir el nacimiento, extinción o modificación de relaciones jurídicas, pero no lo va a hacer porque la parte lo busque, sino lo va a hacer porque la ley le impone el efecto jurídico. Y acá se divide esta cuestión que es bastante difícil de dilucidar a veces, que es la intentio iuris y la intentio factio. ¿Por qué digo que es un poco difícil? Porque la intentio factio es la intención de hecho, ¿no? Es la intención de querer el hecho resultado de mi accionar. Ahora la pregunta es, cuando yo me compro una casa, ¿tengo intención de adquirir la casa físicamente, de hecho? Más vale que sí, es más, me interesa bastante poco el derecho de propiedad.
Ahora, como yo utilizo un mecanismo jurídico, sí me interesa la cuestión jurídica. Si no me interesara la cuestión jurídica y lo único que me interesara sería tener una casa, ¿qué hago? Voy y ¿qué hago con la casa? ¿No se les ocurre qué podrían hacer si no les interesara la cuestión de derecho? Entramos a una casa, nos metemos en una casa, robamos una casa, nos asentamos en una casa porque no nos interesa el derecho. Como sí nos interesa el derecho, ¿qué hacemos? Vamos y compramos. Yo no me voy, siempre pongo ese ejemplo. Cuando yo me voy a comprar una cerveza, lo último que me importa, o capaz que cuarto, quinto que me importa, es si adquiero o no derecho de propiedad sobre la cerveza. Pero como realizo un contrato de compra-venta, estoy de alguna manera manifestando mi intención jurídica. Ahora entonces, si todos los actos tienen intentio facti, ¿cómo sé cuando un simple acto es un simple acto lícito? Que es aquel en donde la intentio facti prevalece. Es aquel en donde la intentio facti es lo más importante. Entonces ustedes tienen que imaginarse algo en donde la intencionalidad jurídica esté totalmente suprimida, pero que aún así genere efectos jurídicos. Típicos ejemplos son la caza y la pesca. La caza y la pesca son en sí una actividad fáctica. Pero el derecho nos dice que la aprehensión de una res nullius, lo acabamos de leer cuando vimos el tema de bienes perdidos y bienes abandonados, la aprehensión de una cosa de nadie entre las que se encuentran la caza y la pesca genera el derecho de propiedad sobre las cosas cazadas o pescadas. Otro ejemplo que solemos poner es la escritura de un poema. Si yo escribo un poema, no voy a estar en mente adquirir el derecho de propiedad intelectual sobre el poema. Yo quiero expresar algún determinado fenómeno que me está pasando por la cabeza, entonces escribo el poema. Se lo escribo a mi mujer, se lo escribo a mi novia, se lo escribo a mi amante, o lo escribo porque simplemente soy un alma sensible, pero eso al derecho no le importa, porque el derecho automáticamente me confiere derecho de propiedad intelectual. Y el último ejemplo, que me lo dio un alumno el año pasado, me pareció fascinante, el suicidio. ¿El suicidio genera efectos jurídicos? Macana, genera un montón. Ahora, ¿la persona que se suicida lo realiza teniendo en mente esos efectos jurídicos? No, por lo general es una de las últimas cosas que le pasó por la cabeza. Entonces, el simple acto ilícito no quiere decir que el acto jurídico no tenga intentio facti. Es más, sí tiene. Lo que quiere decir es que el simple acto ilícito solamente tiene intentio facti y no tiene intentio iuris. Mientras que en el acto jurídico se puede presumir la intentio iuris de la manera en la cual actúa la persona. Obviamente que si yo me caso, evidentemente tengo una intentio iuris muy clara, porque si lo que me interesara fuera el hecho, la convivencia, es un simple acto lícito. ¿Por qué? Porque realmente nosotros nos ponemos a convivir, pasan 2 años y el derecho dice, listo, convivientes, se le aplica el régimen de convivientes, querramos o no querramos. No les interesa nuestra intencionalidad jurídica. Bien, entonces todo lo que vamos a ver nosotros a partir de ahora es esto, y es más, principalmente les diría que es de voluntarios en adelante. Porque nosotros ahora durante la unidad vamos a ver específicamente elementos de la voluntad, elementos internos, elementos externos. En la próxima unidad, si puede ser mañana, vamos a ver vicios de la voluntad, error, dolo, violencia. El dolo no es lo mismo que venimos estudiando en penal, así que hay que prestar atención. En la siguiente unidad vamos a ver acto jurídico, y es toda una unidad sobre acto jurídico, una unidad maravillosa. Después vamos a ver formas de los actos jurídicos, es una unidad que es un bodrio, les voy avisando, a nadie le gusta. Después vamos a ver vicios propios de los actos jurídicos, y finalmente vamos a ver nulidad o ineficacia de los actos jurídicos, que es la última unidad que ustedes tienen, la 13. Entonces, arrancamos ya la recta final y todo lo que vamos a ver va a ser básicamente acto voluntario y acto jurídico. Del simple acto lícito tienen que tener una idea. Una idea porque está al principio de esta unidad, está al principio de la unidad de acto jurídico, va a estar en los exámenes prácticos, pero más que nada nos vamos a centrar en esto. Bien, entonces vamos a
Este cuadrito, yo tengo ahí hecho uno un poquito más complicado, que tiene todos los artículos. Esas cosas ya lo vamos a hacer circular. Porque es o sea, tampoco se vuelvan locos porque realmente son muchos artículos, algunos que remiten a contratos. Porque bueno, todo el tema de la voluntad va a ser muy importante en casi todas las áreas del derecho. Entonces, bien, acto voluntario. Habíamos dicho que íbamos a volver sobre esto. El acto voluntario es aquel realizado con discernimiento, intención, libertad y exteriorizado. ¿Qué es el discernimiento? ¿Qué noción tienen de la palabra discernimiento? Es una palabra que se la han cruzado alguna vez en la vida. No me van a decir que nunca han escuchado la palabra discernimiento. Estar en sí, conciencia. ¿Discernir qué es? Cuando uno discierne algo. Distinguir lo bueno y lo malo. Esa es la definición clásica de discernimiento. Distinguir lo bueno y lo malo. Básicamente, discernimiento es tener una noción, una conciencia de lo que está ocurriendo y sobre todo de las consecuencias de lo que va a ocurrir, ¿no? Rowley utiliza la palabra inteligencia. El discernimiento es tener un grado de inteligencia que te permita comprender el fenómeno jurídico y la juridicidad del fenómeno. Te lo digo porque es justamente una de las categorías que utiliza la cátedra. Básicamente, si queremos distinguir, si podemos relacionarlo con una palabra, discernimiento es saber. Saber lo que está pasando. ¿Y la intención qué vendría a ser? Más o menos en estas mismas categorías, si el discernimiento es saber, la intención ¿qué va a ser? Querer. Entonces, como no podemos decir que intención es querer, porque nos estaríamos salteando todo el paso previo, vamos a decir que la intención implica el direccionamiento de la voluntad. Y por último, la libertad. Yo acá siempre hago mucho hincapié porque la mayoría dicen que es poder hacer algo, ¿no? Poder realizar el acto sin coacción. Para mí lo más importante de la libertad no es tanto el poder realizar el acto, sino poder no realizarlo. Porque por lo general, la libertad consiste no tanto en poder hacer una cosa o la otra, sino en poder hacer ambas, en tener elección. La libertad tiene que ver con tener opciones. Entonces, se la suele identificar con la palabra poder. Entonces, básicamente, y esto para que tengan como una ayuda mnemotécnica, discernimiento, intención y libertad son saber lo que está pasando, querer lo que está pasando y poder realizar lo que está pasando de la misma manera que tener una opción para el no poder lo que está pasando. Ahora, todos estos, la intención y la libertad, yo les había dicho que un acto involuntario era aquel realizado sin discernimiento. Ahora, cuando la intención y la libertad faltan, primero que no van a faltar de manera absoluta, sino que van a estar lo que se dice como viciadas. Entonces van a tener un defecto estos elementos. Entonces, por ejemplo, el error, que es tener una apreciación equivocada de alguna situación de hecho que rodea al acto jurídico, nos va a viciar nuestra intención.
¿Por qué? Porque al tener mala información vamos a direccionar mal nuestra voluntad. De la misma manera que el dolo, que es, ya vamos a dar la verdadera definición en algún momento, pero el dolo es un error provocado por la astucia y la malicia de otro, ¿no? Alguien me induce a mí a equivocarme. Entonces, ¿qué? Entonces, cuando hay un error en esos tres elementos, ¿se produce división? No. El error es un fenómeno que ataca a la intención. Vamos a ver en la unidad que viene que el error tiene que recaer sobre circunstancias de hecho esenciales al acto jurídico. Porque si recae sobre derecho, por ejemplo, que en algún momento histórico se permitió el error de derecho, hay un pequeño articulito que es, no sé si el 4 o el 5, que dice de que las leyes se presumen conocidas y que no se puede alegar la ignorancia de las leyes a favor de uno. Entonces, si yo dijera, yo pensaba que el derecho funcionaba de tal manera y no funcionaba de tal manera, yo no puedo alegar de que mi intención estuvo viciada. Que a ver, vamos a adelantarnos un poquito. ¿Para qué me sirve determinar que la intención estaba viciada? Para decir, este acto está viciado. Y si está viciado, ¿qué voy a intentar hacer? Anularlo, que no produzca efectos. Entonces, yo no puedo decir, quisiera que este acto no produzca efectos, porque me equivoqué y pensaba que el derecho funcionaba de una manera distinta. Porque se entiende que el derecho... Ahora, sí puedo decir, yo no quiero quisiera que este acto no produzca efectos porque estaba convencido que estaba comprando un 0 kilómetro y el auto es usado. La pregunta es, bueno, porque después vamos a ver que no cualquier error me habilita a anularlo, porque si no, yo canto error a cada rato y me salvo. Entonces, bueno, ¿por qué pensabas que era 0 kilómetros? Principalmente por el precio. Me estaban vendiendo un Fiat Uno a 400.000 y más vale que sea 0 kilómetros, si no, no pago 400.000. Entonces de repente me traen un Fiat Uno, o si no, me venden un Fiat Uno a 400.000, yo ¿cuál calculo que es? El Fiat Uno ese nuevo, el bonito, el redondito, todo eso, y me traen el Fiat Uno Fire, que ya no se produce hace 7 años, 8 años, y yo calculaba que yo había comprado el Fiat Uno que correspondía, porque bueno, había una circunstancia de hecho que era el precio, que me hacía a mí indicar, o sea, y el vendedor solamente me dijo Fiat Uno, no me dijo Fluence, ni Sport, ni Fire, mucho menos. Entonces, yo ahí podría decir, quiero anularlo porque este acto jurídico ha sido evidentemente realizado con una intención viciada. Después vamos a ver que no es tan fácil, tampoco, porque el derecho siempre va a proteger que los actos no se anulen. En el derecho hay un principio que es el principio de continuidad de los actos, que dice que en caso de duda y en caso del derecho poder mantener el acto jurídico, va a intentar mantenerlo. Porque hace la seguridad. Imagínense, ustedes venden un auto pensando, digo, bueno, ya está, vendí el Uno Fire, lo vendí, obviamente no lo vendí a 400.000, lo vendí a un precio que más o menos sale, y me llega una carta de documento diciendo, por la presente intimo usted a devolver la plata, porque yo pensaba que era un Fiat más nuevo. Hermano, yo te di el número de patente, te di el número, el año, etcétera. No me vengas a anular. Problema tuyo si te equivocaste. Eso ya vamos a ver en la próxima unidad qué requisitos tiene que tener el error para hacerlo eso. Lo mismo pasa con el dolo. El dolo es un error provocado por otra persona. Ahora, la razón por la que yo me equivoqué no es porque yo soy un sonso. Me equivoqué porque el otro hizo así toda una alaraca. Yo creo que les puse un... No, eso lo hice para los del nuevo plan, los del viejo plan. Te hago toda una laraca, te vendo así, me visto de traje, voy, te vendo el seguro, te digo que es un seguro bárbaro, tengo cartel, tengo acá toda la oficina montada como si fuera una aseguradora de Río Seguro. Entonces vos venís y agarrás viaje. Y bueno, está bien, contrato de seguro. Te lo doy a un precio razonable, un poquito más barato de lo que están los seguros, pero tampoco te lo estoy regalando como para que vos digas que sospeches algo. Y cuando querés venir a asegurar, yo tiro la bombita de humo, me desaparezco. Obviamente, anulamos el acto por dolo. O lo que pasa mucho con los autos. Agarro
¿cómo se llama? Masilleo una parte del choque, hago todos los arreglos para que parezca no chocado y lo vendo como no chocado el auto. Y de repente la otra persona hace las inspecciones, porque también no vamos a andar favoreciendo a la persona negligente, hace todas las inspecciones, se fija si el auto está chocado o no, parece aparentemente al ojo de un comprador de autos promedio no está chocado, y de repente lo lleva al taller de acá 2 meses porque se trabó el coso para subir los vidrios, sacan la tapa y ven el coso de masilla del otro lado y dicen, ok, acá hay un problema. Entonces, obviamente, no me vas a haber vendido al mismo precio un auto chocado que un auto nuevo o que un auto no chocado. Entonces, ese tipo de situaciones se da mucho. Y por último, la violencia es lo que me vicia la libertad. Es decir, es una fuerza física irresistible o una amenaza o temor de sufrir un mal inminente y grave que me hace a mí, y injusto, eso vamos a hacer hincapié en lo injusto, que me hace no poder tener opciones a la hora de realizar el acto jurídico. Eso lo vamos a profundizar después. Ahora viene el gran problema de esta unidad, que es en donde renegamos muchísimo. Vieron que es bastante sencillo. Esta es la típica unidad que querés que te toque en el final. Es sencillita, no estamos discutiendo, no estamos con teorías, que hieren, no. Es bastante sencillo, estamos todos de acuerdo, un sistema bastante bonito, tiene un cuadro, está bárbaro. Hasta que llegamos a exteriorización de la voluntad. Con respecto a esto, yo siempre recuerdo, a mí me tocó vicios de la voluntad en su momento cuando la rendí. Y a mí como que siempre me molestó que no haya vicios en el discernimiento. Siempre me molestó como que la idea que tienen los autores, que esa es la justificación que van a encontrar en Rivera, de que el discernimiento se tiene o no se tiene. Una cuestión binaria, es 1 o 0. No se puede tener un discernimiento viciado. Yo me acuerdo que en esa época, en donde todavía estudiábamos el tema de declaración de demencia, me parecía que lo lógico sería plantear a los padecimientos de salud mental como vicio del discernimiento. Yo decía por una cuestión de simetría, de que me quede más bonito el cuadro, porque yo ponía discernimiento, definición, y en la cosa de vicios tenía que poner una línea. ¿Por qué? Porque abajo decía intención, definición, vicios, error, dolo. Abajo libertad. Bueno. Entonces, ahí como que me dijeron, bueno, mire, es su opinión, ¿no? Se lo tomaron bien. Yo como que les dije que me fastidiaba un poco eso. Entonces, bien, ¿cómo se puede manifestar la voluntad? Obviamente, y en esto quiero ser muy claro, es tanto la opinión de la cátedra como la opinión de Rivera, por personas por las que tengo algo de respeto intelectual, ¿no? Entonces, bien, la manifestación de la voluntad pareciera ser algún fenómeno claro, porque la manifestación puede venir de manera oral, de manera escrita, por signos, por la realización de un acto. Pero ya después empiezan a aparecer las tácitas, son una cosa medio rara, y después aparece el silencio, que el silencio es más molesto todavía. En principio, el silencio no es una manifestación de la voluntad. Yo odio los dichos populares. Odio los dichos populares. Los dichos populares son una clara manifestación de que el sentido común está equivocado. ¿Qué dice el dicho respecto a la gente que calla? El que calla otorga. El que calla no otorga nada. Es más, el que menos está otorgando es el que calla. Porque el que calla no dice nada, no está expresándose ni a favor ni en contra. Cosa que usted todavía no han estudiado penal, pero cuando estudien el tema de imputado y derecho a no declarar del imputado, lo mejor que ustedes el día de mañana se dedican a penal, le pueden recomendar
a su cliente imputado es que no declare. Eso nos decía Carrizo. Dice, todos quieren declarar. Carrizo, ustedes saben, era fiscal. Todos quieren declarar. Si no saben que no tienen que declarar, entonces dice, no, yo voy a declarar eso porque sí, yo estaba en la estación de servicio a las 2 de la mañana del día 14, pero yo no lo hice. Chao, dice, lo tengo en el lugar del hecho, lo tengo a la hora del hecho, lo tengo el día del hecho, me ahorró todo el trabajo. Dice, con el solo hecho de que yo compruebe que sí lo hizo, ya está, pero ya no lo tengo que ubicar en el lugar del hecho, ni nada, porque él ya lo dijo, ella me lo admitió. Entonces, callar es todo lo contrario a otorgar. Pero, como nos va a ocurrir situaciones en las que yo necesito darle un significado al silencio, el código va a introducir excepciones en las cuales el silencio va a tener significado. Pero son excepciones. Y una de esas excepciones, que es el silencio posterior ante la declaración precedente, es una excepción que nos va a costar muchísimo hacer un ejemplo. Ya vamos a ver por qué el ejemplo que utiliza en la cátedra es muy delirante, pero bueno. Entonces, bien, vamos a las manifestaciones expresas, ¿no? Las manifestaciones expresas, ¿cuáles son? La oral, la escrita, clásico, utilizamos signos lingüísticos total y completamente comprensibles para todos, el lenguaje. Ahora, como sabemos que el lenguaje no se agota en los signos lingüísticos, vamos a agregar también los signos inequívocos, que son también signos lingüísticos, pero que no están dotados tal vez de idioma. Por ejemplo, levantar la mano es un signo lingüístico ¿de qué? De querer hablar. Entonces, obviamente querer hablar no es un acto jurídico, pero si yo levanto la mano a un colectivo, le estoy haciendo una señal muy clara, que es, quiero contratar con vos. ¿Estás bien, Ari? ¿Sí? Quiero contratar con vos. Es un signo inequívoco. ¿Por qué? Porque mi principal finalidad es transmitir un mensaje. También el signo inequívoco es lenguaje. Y esa es la manera que nosotros vamos a tener de diferenciar signos inequívocos de acto material. Porque la realización de un acto material es manifestar la voluntad manifestar una determinada voluntad en un acto voluntario, pero sin recurrir a signos lingüísticos. Si de repente a mí me dicen, che, Joaquín, si querés el trabajo, vení a trabajar mañana. Si yo voy y efectivamente empiezo a trabajar mañana, voy a estar realizando un acto material, porque ir a trabajar no es un signo lingüístico. Si fuera, por ejemplo, Joaquín, si querés empezar a trabajar, pasá y tocá 2 veces el timbre, yo diría que tal vez ahí sí sería un signo inequívoco, porque tocar el timbre es una expresión lingüística de necesito que vengas y que bajes. Pero bueno, eso no se den tanta vuelta, tiene que ser evidente, La pregunta es, ¿por qué pegarle a alguien sería un acto voluntario a niveles jurídicos? No sería un acto jurídico, sería un acto ilícito. Sería un acto voluntario porque yo tengo intención, discernimiento y libertad y lo exteriorizo mediante el golpe. ¿Sería un hecho ilícito? Sí, ir a golpear a alguien no lo recomiendo, pero sí sería una manifestación mediante acto material. Con respecto a la tácita, es aquella que la ley presume. Tal vez por eso en algunos lados aparezca como, no tanto como tácita, sino como presumida por ley. La ley realiza algún artilugio respecto de que algunos actos son interpretados como determinadas cuestiones. Por ejemplo, el reconocimiento voluntario de un hijo se interpreta como el reconocimiento de la paternidad del hijo. Y se interpreta como la aceptación de la falta de paternidad del hijo, por ejemplo, si no fuera de uno. Pero como esto viene a colación de que uno no puede después retraerse, diciendo, no, el hijo no era mío, y yo sabía que no era mío, pero lo acepté por complacencia. No.
Pienso también en pero ahí ya como que juega un poco con la idea de silencio. Cuando a uno lo llaman a reconocer una firma, la no asistencia al reconocimiento de firma se entiende como reconocimiento de la firma. Yo tengo un documento que como no tiene fecha cierta ni nada, y no está certificada la firma ni nada, necesito decir, bueno, lo firmó la Luz. Bien, ¿cómo sabemos que esa firma es de Luz? Bueno, lo traigo a Luz que reconozca. Viene Luz y dice, no es mi firma, listo, yo hago después una pericia caligráfica, si es su firma, listo. Viene Luz y dice, si es mi firma, listo, ya tiene validez, etc. Ahora, no viene Luz, ¿qué hago? Si no viene Luz y yo la cité judicialmente y toda la bola, se entiende que ese no venir es, o sea, hay un artículo en el Código Procesal que dice que la falta de asistencia a la audiencia de reconocimiento de firma se interpreta como reconocimiento y aceptación de la firma, ¿no? ¿Por qué digo que está muy cerca del silencio? Porque recordemos que el silencio es específicamente una presunción de la ley que le da un significado a un acto muy claro, que es el silencio. Que en este caso de la falta de reconocimiento, estamos hablando de silencio, ¿no?